En el video anterior explicamos algunas de las características del humanismo y algunas de las características del Renacimiento. Bueno, y claro que me podrás preguntar, Gaby, las características ya las entendí, ya las estudié, pero ¿cómo las podemos ver aplicadas en el arte? Y yo te puedo proponer que en esta ocasión hagamos un juego. Te voy a presentar algunas de las imágenes que hemos estudiado en otros videos y también te dejo aquí los links aquí arriba por si quieres ver todos los videos completos. Te explico un poquito de la obra y a ver si me ganas y descifras antes que yo te diga si la obra que veremos es humanista o renacentista, ¿va? Vamos a ver ahora pintores del 480, o sea, de 1400. Masaccio fue un pintor quattrocentista italiano. A Masaccio se le considera que fue el primero en aplicar a la pintura las leyes de la perspectiva científica, desarrolladas por Brunelleschi unos años antes. La composición a base de figuras esenciales y la plasmación natural de la luz definen su estilo característico, que se despliega plenamente en esta obra maestra. El ciclo de frescos sobre la vida de San Pedro y la expulsión del paraíso, que pintó para la Capilla Brancacci en Santa María Carmine en Florencia. Destacamos entonces el uso de la perspectiva y esta característica es renacentista. Podemos notar la armonía y la proporción en sus figuras y el paisaje naturalista. Estas son características del humanismo. La preocupación por los relatos evangélicos también se puede interpretar como una característica ¿del qué? Muy bien, del humanismo. Pero al ser plasmada como relato completo, siendo una innovación de la época de la pintura al fresco, entonces es renacentista. En una esquinita de los murales sobresalen las figuras de Adán y Eva expulsados del paraíso. Son prototípicas de la concepción que Masaccio tenía de la pintura, basada en la masa y el volumen de las figuras, en una única fuente de luz, con los rostros expresivos intentando decir la verdad, se le puede considerar como una característica humanista, pero a su vez renacentista. La importancia de estos frescos fue tal que todos los grandes pintores posteriores, incluidos Leonardo, Rafael y Miguel Ángel, los estudiaron. Masaccio posteriormente realizó su última obra en 1428, el fresco de la Trinidad de Santa María Novella, que ha pasado a la posteridad como un ejemplo emblemático de perspectiva y composición, tal como las características renacentistas. Pero a su vez, la integración de la escultura arquitectónica clásica y la representación de Cristo como ser espiritual, pero mostrado en el momento más humano como lo es la crucifixión, lo centra en la retórica humanista. Veamos otro pintor del 480, Piero della Francesca. Hacia 1452 empezó a trabajar en el coro de San Francesco de Arezzo, donde dejó un magnífico ciclo sobre la leyenda de la Vera Cruz. Esta obra es considerada la más sobresaliente de toda su producción. Está basada en una leyenda medieval muy compleja y plasmada con grandiosidad y solemnidad mediante un perfecto estudio de las proporciones, de tal forma que naturaleza, arquitectura y personajes se entrelazan y relacionan con una armonía y un equilibrio perfectos, característico del humanismo. Sin embargo, analizamos con detenimiento los rostros de felicidad, sorpresa y dolor, que no es cierto, no existen, porque todos son absolutamente inexpresivos, secos, adustos y sosos, tienen una razón. Y es porque Piero della Francesca se vale de las figuras del momento histórico y bíblico para representar con perfección sus juegos matemáticos a través de la perspectiva, que es un recurso netamente renacentista. Así que si tuviera que ponerle un porcentaje a esta obra, para mí es 20% humanista y 80% renacentista. De todas maneras, te dejo el link acá arriba para que puedas conocer esta obra mejor.
Al acabar con esta obra, Piero fue llamado a la corte humanista de Federico de Montefeltro en Urbino, donde permaneció casi hasta el final de sus días. Ahí pintó el famoso díptico de Urbino, con los retratos y los triunfos de Federico y su esposa. Una de las obras más notables del Quattrocento italiano. Utiliza el paisaje para mostrar la riqueza de su territorio del conde de Urbino. Plasma en el rostro de su esposa, quien ya había fallecido años antes, aquella belleza que él recordaría por siempre. Interesante resulta el realce que le da este supermarco estilo díptico que nos recuerda a los iconos góticos, así que de la característica humanista de la que nos podíamos sustentar por ser un retrato con mucha intimidad entre los personajes de perfil que se miran a los ojos y un halo de santidad, se pudiera ver interrumpido por el marco que intenta realzar la nítida belleza de los retratos. Sin embargo, no es un marco original. Así que mirando solo la obra, esta quizá podríamos considerarla humanista casi en su totalidad. Solo que tenemos que recordar que fue en el Renacimiento cuando se comenzaron con este tipo de retratos que podía pagar la burguesía. Así es que no podemos decir que es 100% humanista. Ahora vamos a ver esta pintura que a mí me fascina. Sandro Botticelli no se encuentra dentro de los grandes innovadores del Renacimiento, sino que se inscribe más bien en un grupo de pintores que rehuyó el realismo a ultranza y se inclinó por un estilo basado en la delicadeza, la gracia y cierto sentimentalismo característica humanista. En 1470, Botticelli, que contaba ya con un taller propio, fue toda una novedad en aquella época realizar este tipo de obras de gran formato que no fueran de temática religiosa, que es una característica humanista. Ello se debió seguramente a la vinculación del mecenas con la filosofía neoplatónica. Sin embargo, esta obra la podemos situar justo en el equilibrio entre el humanismo y las características renacentistas, porque Botticelli utiliza la mitología griega, característica humanista, proporción, armonía y belleza, característica humanista. Sin embargo, su curiosidad por la naturaleza y la ciencia la representa en las más de 300 especies de botánica, conjugando naturaleza, arte, perfección y armonía, características renacentistas. Me faltan un montón de obras, pero vamos a parar ya. Lo dejaremos para otro video, porque el siguiente no te lo pierdas, porque conocerás al hombre más guapo de todos los tiempos y a su hermano pequeño. Así que, como siempre, deja tu like, suscríbete, pícale a la campanita, todo eso. Nos vemos en el siguiente video del canal de Aprendiendo Arte con la Valadón.